de lo que significa el Dios no conocido. Aleluya. Así es que si ya lo tenemos en el libro de Hechos, mi hermano, capítulo 17, versículo 16 en adelante, vamos a leer su palabra si ya la tenemos. Aleluya. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice su palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenea, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los eurípigos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque los predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es estas nuevas enseñanzas que hablas? Pues traes nuestros oídos cosas extrañas, y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sos muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual está inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo. Es a quien yo os anuncio, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas. Palabra del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Te pedimos, Padre, que nos hables a nuestros corazones. Habla a mi vida, Señor amado. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, para que la mente, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, reciba tu palabra, pues tu palabra así lo dice, que tu palabra es digna de ser recibida, porque tu palabra está purificada 7 veces, Padre amado, es fiel y verdadera, Señor. En esta hora, Padre amado, glorifícate en este lugar, Señor, y háblame a mi entendimiento, Padre, y habla a los corazones de mis hermanos aquí presentes, si te place, Dios amado. Todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Como hemos visto y estamos leyendo lo que sería el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16 en adelante, y está el tema, lo que sería al Dios no conocido. Quisiera darles un pequeño dato, no porque nos interese, no somos indios de India, pero para tener una idea, porque aquí estamos viendo de que estaban aquí unos filósofos que llegaban a exponer y llegaban a escuchar las nuevas ideas. O sea que estaban llegando a escuchar las nuevas sabidurías. Ellos estaban en la vanguardia, lo que ahora podemos decir, en la innovación. Ellos, igual que nosotros, cuando algo o algún producto nuevo sale al mercado, nosotros nos afanamos por investigar de qué se trata y cómo funciona ese producto. Y si alguien ya lo sabe y lo transmite a otro, lo recibe y pone atención. Así estos filósofos también llegaban a exponer las diferentes culturas que ellos tenían, sus conocimientos, sus avances tecnológicos en los diferentes campos, ya sea la agricultura, lo que más era en aquel entonces. Y eso llegaban a exponer ese tipo de entendimiento y sabiduría. Filosofía, mi hermano, es prácticamente decir sabiduría. La sabiduría, el hombre en toda la historia se ha afanado por conocer. Y aún nosotros que no tenemos un conocimiento y no tenemos un coeficiente alto, quisiéramos, yo no sé usted, pero quisiéramos conocer de todo, mi hermano.
A mí me ha pasado, yo que no quisiera conocer, yo cada pregunta que alguien me hiciese, yo quisiera tener la respuesta. Cuando alguien pregunta incluso cómo se creó, cómo Dios hizo los cielos y la tierra, y todo, tener respuesta, pero solo hay un Dios todopoderoso que conoce todo, e incluso dice que nos conoce cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, ahí nos conocía, y por nuestro propio nombre ya nos conocía. Cuando estábamos en ese vientre, aun cuando estaba en un periodo de gestación, como le llaman, Él ya nos conocía. Él ya había destinado qué es lo que nosotros íbamos a hacer, hijos suyos, a través de su palabra. Y eso es lo que la palabra del Señor en esta hora nos enseña, al Dios no conocido. Pero hay algo interesante también, mi hermano, de que nosotros podemos entender la palabra del Señor. En el libro de Romanos nos habla un poquito de por qué el pueblo de Dios se estaba perdiendo y qué es lo que lo estaba llevando a esa duda, a ese bajo concepto de Dios. Y dice en Romanos 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, dice, a inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, deshonrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El hombre, a través de la historia, como nosotros ya sabemos, siempre ha tenido la tendencia de tener dioses diferentes. Es por eso que nosotros queremos en esta hora hablar un poquito de lo que es la India. Nosotros ya conocemos, ya tenemos algo relacionado con ello. Pero se dice que la India es el segundo país más poblado a nivel mundial. Y dice que cuenta con una población de 1.339 miles de millones de habitantes. O sea, es una población muy grande. Pero ¿qué es lo que nosotros también ya tenemos un concepto? Es de que ellos son bastante idólatras. O sea, ellos son politeístas, de muchos dioses. Y dice un dato que estaba viendo por acá, que entre ellos se reúnen y se están entre ellos mismos una gran diversidad de religiones. Entre ellas tenemos el hinduismo. Dice, con 1.500 millones de la población mundial, estamos hablando de un 15 a un 16%. El catolicismo un 17% y el islam 150 millones. Pero hay algo que me llamó la atención, porque aquí en el libro de Hechos está hablando de que tenían otros dioses. Y parece que nos traes otro entendimiento de otros dioses. Siempre ellos poniendo la mirada en otro Dios. Pero aquí, teniendo este dato, dice que en la India ellos tienen más de 300 millones de dioses. 300 millones de dioses. ¿Se puede imaginar usted esos 300 millones de dioses? ¿Cuántos feligreses, porque tienen fe en eso, están yendo al infierno? Y es por eso que Dios nos ha entregado, no solo a mí, sino a todos, la gran comisión, la cual es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Porque con este dato que nosotros tenemos de 300 millones de dioses, usted y yo podemos hacer un cálculo de cuántos fanáticos no han de tener. Y todos ellos están con un destino eterno al infierno. Porque su palabra nos enseña que solo hay un Dios
que solo hay un camino, y ese es Cristo, que nosotros podemos llegar al Padre. No podemos llegar a través de otros medios, simplemente a través de Jesucristo y por la sangre del Cordero de Dios, que nos ha limpiado para que nosotros podamos entrar a esa presencia del Dios viviente. Aleluya. Y me interesa bastante lo que dice el libro de Pablo, de hecho, donde habla de Pablo, la sabiduría que Dios le da y cómo la utiliza y aprovecha la ocasión, cuando dice que él va caminando entre sus santuarios y él mira una inscripción en el cual dice: al Dios no conocido. Y la sabiduría que Dios da, porque también la palabra nos dice que nosotros tenemos que tener inteligencia espiritual, y eso se encuentra en Colosenses 1:9, en el cual nos habla y nos hace énfasis de esa inteligencia espiritual que Dios nos va a dar, y dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es lo que estaba viendo Pablo en esta hora. Él utilizó esa sabiduría espiritual que Dios ya le había dado. Si nosotros recordamos que Pablo, él ya tenía una sabiduría, un conocimiento en lo que es la palabra del Señor, él mismo dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en cuanto a la ley irreprensible. Él conocía la palabra del Señor, y es más, él siempre ha hecho énfasis en el Antiguo Testamento al Dios no conocido. De ese Dios les quiero hablar. Pero me llama la atención después de ese título donde dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Interesante, mi hermano, porque nosotros cabemos aquí en este punto en el cual nosotros adoramos sin conocerlo. Y podemos estar muchas veces quizás pensando que lo conocemos como es debido, pero realmente no lo conocemos totalmente. Porque así como Pablo estaba viendo la gran idolatría que había en ellos, también nosotros tenemos mucha idolatría en nuestro corazón. De hecho, en la palabra dice: vuestros padres, dice, siempre se inclinaron al mal, adoraron a la piedra y al madero y al palo. Siempre ellos desviaron su corazón. Siempre que Dios les daba una orden, ellos hacían lo contrario. Como muchas veces nosotros, cuando nuestros padres nos dan un consejo y nosotros nos vamos a la contraria. Y cuando venimos a ver, nos damos cuenta cuando ya todo ha pasado y podemos decir: tenía razón. Hoy me arrepiento de tomar la decisión que un día tomé. Tenía razón. El tiempo ha pasado y da la razón. Así Dios también nos ha dado a nosotros consejos, y hoy podemos decir: Dios tenía razón. Solo en sus caminos nosotros íbamos a tener esa bendición y esa protección que Él lo da. Y dice que la lámpara es a mis pies tu palabra, y esa palabra del Señor es la que nos ilumina, y ya no vamos a andar chocos en este mundo. Aleluya. Cuando me refiero a estar chocos, pues no me refiero a que nos vamos a sacar los ojos como a Sansón, ¿verdad? Que le sacaron los ojos. Sino, dice la palabra del Señor, que esto es espiritual, hermano. Esto es espiritual. Por eso también nos dice en el libro de Corintios que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura, porque han de discernirse espiritualmente y no las puede entender, porque esto es con el Espíritu, hermano. Cuando el Espíritu del Señor nos da esa sed genuina de escudriñar su palabra, como lo dice, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna. Y eso se da cuando nosotros entramos en la lectura de la palabra del Señor y nosotros nos decimos: hoy solo voy a leer un versículo, porque todo el día no comí. Un versículo, pero el Señor siempre nos cautiva a seguir con el siguiente versículo y después hasta el siguiente capítulo.
Y cuando venimos a ver, no me quiero quedar con la duda, voy a ir a la siguiente. Y así el Señor nos pone esa sed en nuestro corazón. Pues su palabra sí dice que Él escribirá, dice, su palabra en unas tablas especiales. Y esas tablas dice que es nuestra mente y nuestro corazón. Ahí van a ser inscritas esas palabras de vida. Y esas palabras del Señor, aún cuando no andemos esta palabra, la espada, siempre van a estar en nuestro corazón. Aleluya. Y en un momento determinado, esa palabra tiene que salir. En un momento determinado, a lo mejor de un obstáculo, es cuando Dios nos va a hablar. Dice, ama a tu enemigo. Y ahí viene la palabra del Señor a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero también dice la palabra del Señor que nuestra boca también habla de lo que abunda en nuestro corazón. Si nosotros hablamos solo, qué sé yo, solo palabras indecentes, eso hay en nuestro corazón. Si nosotros hablamos palabra del Señor, si nosotros hablamos lo más recto posible, hermanos, porque no somos perfectos, más sin embargo, dice, si procuras, si te es posible, está en paz con todos. Oiga, si es posible, hermano. No está diciendo que es una obligación y que es algo determinante que usted tiene que perdonar, quiera o no quiera. Pero el Señor nos manda eso. Pero también dice, si es posible, estar en paz. No quiere decir que con todos vamos a estar en paz, hermano. La palabra del Señor nos ha enseñado que aún los grandes siervos del Señor tuvieron sus disputas entre ellos. Y eso le pasó tanto a Pedro como a Pablo. Ahí nos vemos discutiendo, ¿qué te pasa a vos? Si a vos se te fue entregado a los judíos y a mí a los gentiles, ¿qué estás haciendo vos aquí? Empezaron ellos a discutir entre ellos. No son esas palabras literales, pero aquí estamos parafraseando. Usted como lector me ha de entender a qué me refiero. En ese momento que ellos se encontraron. También vemos ahí a Pablo siempre, Bernabé, si no me equivoco. También ellos tuvieron que tomar rumbos diferentes, ya que ellos también tuvieron una discrepancia. Y uno agarró un discípulo y a otro, y se fueron y se dividieron. Y eso nos da a entender que también, hermano, entre nosotros siempre va a haber algo que haya un punto de enemistad. Siempre lo va a haber. Pero hay una diferencia, mi hermano, que la palabra del Señor dice, enojados también, sí, pero que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Y teniendo esa palabra en nuestra mente, martillándonos, porque puede ser de que ya el sol ya se fue. Bueno, de hecho el sol está en su lugar siempre, pero ya se ocultó el sol. Y seguimos con nuestro enojo. Pero al día siguiente la palabra sigue en nuestro corazón, martillando, hasta que llega un momento que ya no podemos más, hermano. Y tenemos que llegar a decir, perdóneme si lo ofendí. En ese momento yo me encontraba con diferentes problemas. Y en ese momento yo estaba tenso. Yo tenía que salir a la 1 de mi trabajo y mire, estoy aquí a las 4. Y en ese momento se genera esa tensión. Pero no estoy resentido con usted, no le tengo odio, no le guardo rencor. Simplemente fue un momento en que las tensiones laborales, usted me ha de entender. Pero Dios dice, si te es posible. Ahora nosotros podemos ir a buscar la paz, pero si ahí también el que se le va a buscar la paz no quiere, pues nosotros ya cumplimos delante de Dios. Y ahora el que no quiera recibir ese perdón o otorgar el perdón, ahora se entenderá con Dios, porque nosotros ya salimos de nuestra responsabilidad, de que la palabra dice, si te es posible estar en paz con todos, está en paz con todos. Si es posible, hermano. Dios. Así es que, mi hermano, esto lo vemos en todas las congregaciones, en todas las denominaciones.
se congreguen, ya sea, vamos a hablar la realidad, hermano, aunque se congregue gente de plata, de dinero, aunque se congregue gente culta, aunque haya una congregación así como en este momento, gente sencilla como nosotros, sencillos pues porque quizás no nos vestimos y no tenemos esos carros, pero no somos tan sencillos realmente en nuestro corazón, somos algo malísimos, en medio de algo nos dicen pues y ahí sale el corvo bien afilado, pero no es de la palabra de Dios sino otro. Y esa es la realidad, mi hermano, que nosotros vivimos en la iglesia. Si alguien le dijo cuando usted se haga cristiano sus problemas se le fueron, le mintieron. En la iglesia hay problemas, mi hermano. En la iglesia hay diferencias, hermano. Muchas veces nosotros predicamos un Dios de amor, predicamos un Dios unido, predicamos a una iglesia que tiene que ser un solo cuerpo, un mismo miembro, como muchas veces su palabra también lo ha dicho, que el cuerpo no puede estar dividido, la mano no le puede decir al ojo no te necesito, el pie no le puede decir a la cabeza no te necesito, el ojo, y así sucesivamente. Todos somos aquí partes elementales para Dios, pero la realidad es que estamos divididos muchas veces. Nosotros mismos le ponemos fronteras al evangelio del Señor. ¿Y cuáles son esas fronteras? Este hermano no es de mi congregación. Así es que como no es de mi congregación, él aquí no tiene entrada ni participación. Y esa es la realidad que nosotros vivimos. La palabra del Señor nos enseña que había uno, de hecho Juan el amado, dice que vio a unos que andaban expulsando demonios. Y dice que le dice maestro a Jesús, hemos visto a otros por ahí que andan expulsando demonios. Y Cristo le pregunta y le dice, ¿y qué hiciste? Y ahí entra la escena. Pues eso lo impedimos, porque ellos no son de los nuestros. Aleluya. Se lo impedimos porque ellos no son de nuestra congregación. Y Cristo que dijo, no se lo impidan, porque aquel que está con nosotros no está en contra de nosotros. Dios. Y aquí, mi hermano, nosotros no tenemos que estar en esa enemistad solo por pertenecer a otra denominación. Si nosotros tenemos temor de escuchar un concepto nuevo, de escuchar otra teología, si ese es el punto, diferente a la nuestra, si tenemos miedo a escuchar un pensamiento diferente de interpretación de la palabra del Señor, eso solo denota que no somos capaces de instruir a nuestros miembros que ya están para escuchar la palabra. Aleluya. Y de instruirles en principios doctrinales en el cual podamos identificar a un bautista cómo piensa, a un asambleísta cómo piensa, a uno de la línea profética cómo piensa, a un pentecostal del cual es de esta denominación, cuáles son sus principios, bajo qué conceptos camina. No tendríamos miedo de escucharlo. Pero Dios dice que muchas veces estamos adorando a un Dios no conocido. Nosotros estamos adorando a un Dios no conocido. Y a lo mejor para nosotros Dios no lo conozcamos como realmente es, porque nadie jamás ha visto a Dios. Pero sí la palabra misma nos enseña y nos revela la deidad del Dios Todopoderoso, su magnificencia y cómo Él puede hacer las cosas imposibles algo posible. Y eso está demostrado y va a quedar demostrado entre tantas, hermanos, que como Dios se muestra su poder
En el caso de Moisés, cuando subió allá en el monte Sinaí, y dice que ese lugar se estremecía y temblaba porque la presencia del Dios vivo estaba allá en ese lugar, en el monte Sinaí. Y eso temblaba. Y los israelitas le dijeron a Moisés: mira, Moisés, no queremos que Jehová el Padre hable con nosotros. Mejor que hable con vos y vos nos das el mensaje que Él nos quiera dar y nosotros vamos a obedecer. Había temor y temblor. Y así otras hazañas. Que Dios, como se demuestra, las plagas que le mostró al faraón, para que él se diera cuenta que no hay otro Dios como Jesucristo mismo, como Jehová mismo, el Padre. Y que Él es el único Dios todopoderoso. Y vamos a agarrar una muestra del poder de Dios y quién es Dios. Y hay una parte muy poderosa que para mí me llama la atención, pues como Dios mismo desafía la lógica humana en este relato, si tal vez me entiende y me logra comprender la lectura, el ritmo de la lectura, o si tiene Biblia, cómo Dios desafía las lógicas de la humanidad, de la realidad. Cosas que no pueden ser, Él las hace posibles. Y aquí vamos a ver una señal milagrosa, prodigiosa, de cómo es Dios. Y como estamos hablando al Dios no conocido, Pablo también hace énfasis de esta parte que vamos a hablar, en el cual dice: ¿acaso Dios ha desechado a Israel? De ninguna manera, sigue teniendo trato con él. Pero dice él y menciona que Elías dice: solo yo he quedado del profeta de Jehová y me andan buscando para matarme. Mas sin embargo, dice Pablo, pero ¿qué dice la divina respuesta? Dice: me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Él hace esa énfasis, pero en ello vamos a leer un poco la palabra del Señor, porque yo no se los podría explicar mejor como está en la palabra del Señor. Y esto se encuentra en Primera de Reyes 18, del 20 en adelante, cómo Dios le va a demostrar en esta hora en su palabra que Él es Dios y no hay Dios como Él y que se le pueda comparar como Él. Y vamos a leer su palabra y dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Profetas de Baal, 450. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois más, y invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pondréis fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos.
pero no había voz ni quien respondiere. Por tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellas diciendo: gritad a alta voz, porque Dios quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y lancetas de la forma en que acostumbran, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera y escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, y aquí viene como Dios responde y deja claro de que Él es Dios, y dice de la siguiente manera: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiese 2 medidas de gramo. Preparó luego leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez. Otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua a la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mano tuya he hecho todas las cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, oh Jehová, que eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, y con piedra y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo el pueblo